Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a definir la exponenciación de números ordinales y sus propiedades. La primera parte del video es definir formalmente lo que es la exponenciación entre números ordinales. Para ello necesitamos de la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. La segunda parte del video se basa en deducir propiedades de la exponenciación entre números ordinales. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar recordando la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. ¿Qué dice el teorema? Necesitamos tres funciones, sea G1, G2, G3, tres funciones definidas en K1 cruz V, K cruz V, donde K es una clase y V es todo el universo. Entonces lo que afirma la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita es que existe una única función f. ¿Con qué propiedades? La propiedad 0 es que el dominio de f es igual a la clase K cruz la clase de los números ordinales. La propiedad 1, antes de poner la propiedad 1, para cada z que pertenece en K, se cumple lo siguiente. Ahora sí, la propiedad 1, ¿qué dice? Que f de 0, x, f de z, 0 es igual a g1 de z, 0. 2. F de z, el sucesor de alfa debe de ser igual a G2 de z, fz en alfa. Para todo alfa, número ordinal. Y 3. F de z, alfa, con alfa, un ordinal límite, ahorita lo escribimos, debe de ser igual a G3 de z, fz restringida en alfa. Esto siempre y cuando alfa es un ordinal límite. Entonces, bueno, tenemos que aplicar esa versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Necesitamos, para definir la exponenciación entre ordinales, vamos a necesitar tres funciones definidas en una clase adecuada, que va a ser la clase de los números ordinales, cruz todo el universo, y aplicar recursión transfinita. ¿Ok? Bueno, vamos a definir la exponenciación de ordinales. Vamos a escribir las propiedades que le vamos a pedir que cumpla la exponenciación ordinal, y después vamos a demostrar que realmente existe una función con dichas características. Empezamos. Definición. La exponenciación ordinal se define como la función, y la vamos a escribir de esta forma, que va de la clase de ordinales cruz la clase de ordinales hacia la clase de los números ordinales, tal que para cada beta número ordinal se cumple lo siguiente. 1. Beta elevado a la 0
debe de ser igual a 1. 2. Beta elevado al sucesor de alfa debe de ser igual a beta a la alfa por beta. Y esto se debe cumplir para cada número alfa ordinal. 3. Beta a la alfa va a ser igual a el supremo del conjunto de todos los beta a la gamma, tal que gamma es menor que alfa. Siempre y cuando alfa es un ordinal límite. Bueno, entonces, ¿cómo se define la exponenciación ordinal? La exponenciación ordinal va a ser una función definida de la clase de los ordinales cruz la clase de los ordinales hacia la clase de los números ordinales. Tal que, ¿qué cumple esa función? Debe cumplir que para cada beta número ordinal se cumplen estas tres propiedades. Beta a la 0 es 1. Beta elevado a la sucesor de alfa es igual a beta a la alfa por beta a la beta para todo alfa número ordinal. Y beta a la alfa, en el caso en que alfa es un ordinal límite, debe de ser igual al supremo del conjunto de los beta a la gamma, donde gamma es menor que alfa. Esa es la definición de la exponenciación ordinal. En este momento no sabemos si existe una función con dichas características. Vamos a demostrar que realmente existe una función con estas características. ¿Cómo? Aplicando la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Entonces, veamos que existe una función con dichas características. Vamos a ver que realmente existe una función con esas características. Para ello, ¿qué necesitamos? Como ya les dije, vamos a aplicar la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Vamos a construir funciones G1, G2 y G3. ¿Ok? Pues vamos a definir las funciones G1, G2 y G3. Definimos G1 va a estar definida en la clase de los ordinales cruz V hacia V, todo el universo. ¿De qué manera la definimos? Pues vamos a definirla de la siguiente forma. A cada beta, x lo vamos a mandar a 1. Sea quien sea beta ordinal y x un conjunto, la pareja beta, x le vamos a asignar el número ordinal 1. G2 ¿cómo va a estar definida? A cada beta, x, aquí vamos a dividirlo en casos. Vamos a asignarle el valor x por beta, donde ¿quién va a ser por? Va a ser el producto de números ordinales. ¿Ok? Va a ser el producto de ordinales, pero esto es válido siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando x sea un número ordinal. Y en caso contrario, ¿cuánto va a valer la función G2? Por simplicidad, vamos a darle el valor 0. En cualquier otro caso. Y G3. A cada beta, x lo vamos a mandar. Tenemos dos opciones. Lo vamos a mandar al supremo de la imagen de x. Si x es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales.
y en cualquier otro caso que valga 0. Ok, entonces definimos esas tres funciones. Por la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita podemos concluir que existe una única función, f, que tiene ciertas características. Vamos a escribirlo. Entonces, por la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita, que tenemos que existe una única función tal que el dominio de f, ¿quién va a ser? La condición 0. El dominio de f va a ser igual a la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales. Y para cada beta número ordinal se cumple lo siguiente. F de beta, 0 es igual a G1 de beta, 0. ¿Que cuánto vale G1 de beta, 0? Veamos la regla de correspondencia de la función G1. Sea quien sea beta y sea quien sea x, siempre le vamos a asignar el valor 1. Después, ¿cuánto vale f de beta, el sucesor de alfa? Eso va a ser igual a G2 de beta, f beta en alfa. O bueno, esto también lo podemos escribir como G2 de beta, f beta, alfa. Esto es válido para cada alfa número ordinal. Este es 1, este es 2. Y la condición 3, f de beta, alfa con alfa un ordinal límite debe de ser igual a G3 de beta, f beta restringida a alfa. Si alfa es un ordinal límite. Ok, entonces aplicando la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita, sabemos que existe una única función f cuyo dominio es la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales y tiene la propiedad de que para cada beta número ordinal se cumplen estas tres propiedades. En este momento todavía no sabemos si f de beta, alfa en general es un número ordinal. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que para cualesquiera alfa y beta números ordinales, siempre f de beta, alfa es un número ordinal. ¿Por qué tenemos que ver eso? Porque es lo que pedimos en la definición de exponenciación ordinal. Si queremos que esta función que estamos definiendo vía la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita sea la exponenciación ordinal, su imagen tiene que estar contenida en la clase de los números ordinales. Entonces, afirmamos lo siguiente. Afirmación. Para cualquier alfa y beta elementos en la clase de los números ordinales, se cumple lo siguiente. F de beta, alfa es un número ordinal. Demostración. Es la misma, o sea, en esencia es la misma demostración que es parecida, más bien es parecida a las demostraciones que se hicieron con la suma, con el producto. Cuando definimos la suma, necesitamos antes probamos que la suma de ordinales da un número ordinal. También probamos que el producto de números ordinales debe de dar un número ordinal. ¿Y cómo hicimos las pruebas? Usando la segunda versión del teorema de recursión transfinita. Esta afirmación no es la excepción, se hace usando la segunda versión del teorema de recursión transfinita y las técnicas que se usan son las mismas, ¿ok? Entonces, esta prueba ya no la hago, se va a quedar como ejercicio. Solo les pongo cómo hay que proceder. Hay que usar la segunda versión del teorema
de recursión transfinita. Y ya, demostración se queda como un ejercicio para ustedes. ¿Ok? Si hay dudas, me pueden comentar. ¿Va? Bueno, ya dando por hecho que f de beta, alfa siempre es un número ordinal para cualesquiera alfa, beta, números ordinales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la notación. Si en lugar de escribir f de beta, alfa, escribimos beta a la alfa, entonces las propiedades de f de beta, alfa las podemos ver de la siguiente manera. ¿Cuánto vale beta a la 0? Beta a la 0, pues con la notación usual era f de beta, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y f de beta, 0 habíamos dicho que valía 1. Después, beta elevado a la sucesor de un ordinal alfa. ¿A qué es igual? Es igual a f de beta, el sucesor de alfa. Y por la definición de f, esto es igual a g2 de beta, f de beta, alfa. Pero por la afirmación, sabemos que f de beta, alfa es un número ordinal. Y por la definición de la función g2, ¿cómo se definió la función g2? Se definió como x por beta si x es un número ordinal y 0 en cualquier otro caso. Entonces, ¿cuánto vale en nuestro caso g2 de beta, f de beta, alfa si el segundo factor es un número ordinal? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuál es el valor? Es f de beta, alfa por beta. Pero regresando a la notación nueva, que es beta a la alfa, esto nos queda como beta a la alfa por beta. ¿Ok? Y 3. Beta a la alfa con alfa un ordinal límite. ¿Cuánto va a valer? Esto va a ser igual a f de beta, f beta restringida a alfa. Pero se puede verificar que como f de beta, alfa es un conjunto, es un número ordinal, entonces f beta restringida a alfa es una función tal que su imagen es un conjunto de números ordinales. Y aquí ocupé mucho espacio, ya ni modo. Entonces, ¿esto aquí es igual? Esto es igual a, aquí me equivoqué, aquí es G3, más bien, G3 de beta, f beta restringido a alfa. Ajá, aquí está la razón. F beta en alfa, f de beta, alfa es igual a G3 de beta, f beta restringida a alfa, siempre y cuando alfa sea un ordinal límite. F de beta, alfa, con nuestra nueva notación, es beta elevado a la alfa. Entonces, beta elevado a la alfa es f de beta, alfa. Y f de beta, alfa es igual a G3 de beta, f beta restringida a alfa. Pero como f beta restringida a alfa es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales, podemos concluir, hay que ver la regla de correspondencia de la función G3. ¿Cuánto vale? En caso de que el segundo factor sea una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales, vale el supremo de la imagen de x. Es decir, en este caso va a valer el supremo del conjunto de todos los f de beta, gamma, tal que gamma es menor que alfa. Pero con nuestra nueva notación es lo mismo que decir que es igual al supremo del conjunto de los beta a la gamma, tal que gamma es menor que alfa. Y esto se cumple siempre y cuando alfa es un ordinal límite. Y ya está. Ya tenemos definida la exponenciación ordinal.
¿Cómo la definimos? Vía la versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Y ya está. ¿Ok? Ahora, esa es la primera parte del video. Ya acabamos. La segunda parte del video es deducir propiedades de la exponenciación ordinal. ¿Ok? Bueno, pues vamos a deducir propiedades. Antes de ello, vamos a ver ejemplos de cómo se opera con la exponenciación entre ordinales. Vamos a ver ejemplos muy sencillos. ¿Cuánto vale beta a la 0? Por la definición de la exponenciación ordinal, esto vale 1, ¿ok? Ahí no hay ningún problema. Es por la simple definición de exponenciación. Bueno, este es muy sencillo. Todos son muy sencillos, de hecho. Beta a la 1. Bueno, beta a la 1 se puede ver como beta a la sucesor de 0. Y por la definición de la exponenciación, sabemos que beta a la sucesor de un número ordinal es beta a la ordinal por beta. Pero beta a la 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces esto es 1 por beta. Y por lo que se comentó en el video pasado, sabemos que 1 por beta siempre es igual a beta. Entonces tenemos que beta a la 1 es igual a beta. Algo que esperaríamos, ¿no?, que pasara. Entonces, es buena notación la que estamos ocupando. Eso es lo que pasa. Tenemos buena notación y coincide con la notación usual de números reales, ¿no? De exponenciación entre números reales. ¿Está bien? 3. ¿Qué pasa con beta al cuadrado? Pues otra vez beta al cuadrado es beta a la sucesor de 1. Esto es igual a beta a la 1 por beta. Y beta a la 1 ya sabemos que es igual a, por el anterior, por 2 puntitos, es igual a beta por beta. Entonces, ¿qué probamos? Que beta al cuadrado es igual a beta por beta. Y beta, y ahí está, ¿no? Ok. Después, este era 3 y 4. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un ordinal límite. Beta a la omega. Beta a la omega es igual a el supremo del conjunto de todos los beta a la n, tal que n es menor que omega. Y se acabó, ¿no? Aquí a quien tenemos en este supremo, es el supremo de qué conjunto. Escrito de una manera un poco menos formal, pero creo que nos dice más. Es beta a la 0, beta a la 1, beta por beta. Bueno, aquí sería beta nada más. Beta por beta, beta por beta por beta. Y así nos seguimos. ¿Ok? Bueno, pues así se aplica la exponenciación ordinal. Así de simple. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a deducir propiedades de la exponenciación entre números ordinales. Vamos a enumerar las propiedades. Propiedad 1. Para todo gamma, número ordinal, se tiene lo siguiente. 1 a la gamma es igual a 1. Una propiedad muy sencilla, ¿verdad? ¿Cómo se hace su prueba? Por inducción transfinita, por la segunda versión del teorema de inducción transfinita. ¿Inducción sobre qué ordinal? Sobre gamma, ¿ok? Entonces, empezamos. Si gamma es igual a 0, 1 a la 0, ¿cuánto vale? Por la definición de la exponenciación, sabemos que es igual a 1. Entonces ya está. Ahora, supongamos que 1 a la gamma es igual a 1. Por demostrar que 1 a la gamma más 1 es igual a 1 también. Bueno, pues, ¿cuánto vale 1 a la gamma más 1? Por la definición de exponenciación, sabemos que un ordinal elevado a un ordinal sucesor debe ser igual a, en este caso, debe ser igual a 1 a la gamma por 1. Pero por hipótesis de inducción, esto es igual a 1 por 1. Y 1 por 1 sabemos que es igual a 1. Entonces, 1 a la gamma más 1 es igual a 1. Ya está.
Este fue el paso base. Ya no lo puse. Paso base. Paso inductivo. Y ahora pasamos al paso límite. ¿Se alcanzará a ver? Yo creo que sí. Paso límite. Pues vamos a tomar sea gamma un ordinal límite. Y supongamos que para todo alfa menor que gamma, 1 a la alfa es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale 1 a la gamma? 1 a la gamma, como gamma es un ordinal límite, debe de ser igual al supremo del conjunto de los 1 a la alfa, tal que alfa es menor a gamma. Pero por hipótesis de inducción, por nuestra hipótesis del paso límite, sabemos que 1 a la alfa es igual a 1. Entonces este es el supremo del conjunto de todos los unos, tal que alfa es menor que gamma. Aquí esta condición pues está de más, porque tienes el conjunto de los unos tales que alfa es menor que gamma. Bueno, pues ¿quién es ese supremo? Va a ser 1. ¿Ok? Entonces, para no cambiar, para quedarnos en la misma hoja, concluyo aquí arriba. Ya se hizo un despapalle, pero creo que se entiende de todas formas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por la segunda versión del principio de inducción transfinita, uno a la gamma es igual a 1 para todo gamma número ordinal. Y ya está. ¿Ok? Entonces, primer propiedad. Propiedad 2. Sea gamma, alfa y beta números ordinales. Tales que gamma vamos a pedir que es mayor que 1 y alfa menor que beta. Entonces, tenemos que demostrar que gamma a la alfa es menor a gamma a la beta. Vamos a hacer la demostración. La demostración se va a hacer por la segunda versión del principio de inducción transfinita. ¿Sobre quién? Porque aquí tenemos varios ordinales, ¿no? Que sí corren la mayoría en toda la clase de números ordinales. Vamos a aplicar inducción transfinita sobre beta. ¿Ok? Entonces, empezamos la prueba. Paso base. Paso base. Vamos a suponer si beta es igual a 0, pues es trivial. ¿Por qué? Porque si no fuera verdad para beta igual a 0, es porque tú podrías exhibir un ordinal alfa menor que 0, tal que gamma a la alfa es mayor que gamma a la 0. Pero ¿existe un ordinal que sea menor que 0? No, ¿verdad? Entonces nunca me vas a poder exhibir ese número ordinal que no cumple esta propiedad. Por lo tanto, para beta igual a 0 es verdadero, es trivial. Entonces, paso inductivo. Supongamos que si alfa es menor que beta, entonces gamma a la alfa es menor a gamma a la beta. Aquí ya no lo dije, pero recuerden que la gamma debe de ser un número mayor que 1. ¿Ok? ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que para todo alfa menor a el sucesor de beta, gamma a la alfa es menor a gamma a la sucesor de beta. ¿Ok? Entonces, bueno. Este es el paso inductivo. Hay que demostrar eso.
Pasamos a la demostración. Dos casos. Vamos a dividirlo en casos. Si alfa es menor que beta, entonces por la hipótesis de inducción sabemos que gamma a la alfa es menor a gamma a la beta. Y fácilmente se puede probar que gamma a la beta es menor a gamma a la sucesor de beta. Simplemente, aquí la mini prueba, una mini prueba. Hay que notar que gamma a la sucesor de beta se puede expresar como gamma a la beta por gamma. Y que además gamma es mayor que 1. Entonces multiplicamos gamma a la beta en ambos lados de esta desigualdad. ¿De qué desigualdad? De esta. Y se acabó. Multiplicamos, ¿cómo le pongo? Así, ¿no? Nada más. Multiplicamos por gamma a la beta. Y entonces nos queda que gamma a la beta es menor a gamma a la sucesor de beta. Ya aquí quedó en chiquitito, pero bueno, sí se entiende. Ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que gamma a la alfa es menor a gamma a la sucesor de beta. Va. En el caso en que alfa es menor que beta. ¿Ok? ¿Qué pasa si alfa es igual a beta? Que es la otra posibilidad. Pues recuerden que, aquí en otro cuadrito, recordemos que el sucesor de beta es igual a beta unión el unitario de beta. Entonces, una posibilidad es que alfa sea un elemento de beta. Y otra posibilidad, el otro caso, es que alfa sea igual a beta. ¿Ok? Entonces, bueno, si alfa es igual a beta, pues por lo que se dijo acá arriba, tenemos que gamma a la alfa es igual a gamma a la beta, y gamma a la beta es menor a gamma a la sucesor de beta. Y se acabó. Entonces el paso inductivo ya quedó probado. Para cada alfa menor al sucesor de beta, gamma a la alfa es menor a gamma a la sucesor de beta. Sea cual sea el caso. ¿Ok? Y paso límite. Supongamos que alfa es un ordinal límite. No, perdón. Beta es un ordinal límite. Tal que para todo alfa menor que beta, si, aquí tengo que meter otra letra. Si delta es menor que alfa, entonces gamma a la delta es menor a gamma a la alfa. Por demostrar que si, aquí tengo que meter otra letra nuevamente, si x es menor que beta, entonces gamma a la x es menor a gamma a la beta. Sí, estamos suponiendo que la propiedad que queremos probar es válida para todo número ordinal menor que beta, donde beta es un ordinal límite. O sea, para todo número ordinal menor que beta se cumple la propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Que si tú tomas un ordinal delta menor que alfa, entonces gamma a la delta es menor que gamma a la alfa. ¿Qué tenemos que demostrar? Que esa propiedad es válida incluso para beta. Es decir, si tomamos un ordinal menor que beta, entonces gamma a la x es menor que gamma a la beta. Bueno, pues pasamos a hacer la demostración. La vamos a hacer en otra hoja. Y empezamos. Empezamos tomando, ¿qué es lo que queremos demostrar? Aquí está. Si x es menor que beta, tenemos que ver que gamma a la x es menor que gamma a la beta. Pero esto es muy, muy sencillo. Por la hipótesis que tenemos de que para cualquier ordinal menor que beta se cumple la propiedad. Empezamos tomando sea x menor que beta. Sí. Como beta es un ordinal límite, ¿esto qué implica? Que x más 1 también es menor que beta, o el sucesor de x, como lo quieras tú escribir. X más 1 es menor que beta.
Y entonces x es y sabemos que x es menor. Y sabemos que x es menor a x más 1. Y entonces, por la hipótesis del paso límite, para x más 1 es válida la propiedad. Entonces, como x es menor a x más 1, tenemos que gamma a la x es menor que gamma a la x más 1. Pero estamos de acuerdo que x más 1 es menor que beta. ¿Y quién es gamma a la beta? Por otra parte, aparte hay que recordar quién es gamma a la beta. Gamma a la beta, por la definición de exponenciación, como beta es un ordinal límite, esto es igual a el supremo del conjunto de los gamma a la alfa, tal que alfa es menor que beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces gamma a la alfa con alfa menor que beta, el supremo de los gamma a la alfa con alfa menor que beta es igual a gamma a la beta. Gamma a la x más 1 es un elemento de este conjunto, por lo cual gamma a la x más 1 debe de ser menor o igual a gamma a la beta. Pero entonces junta esta desigualdad estricta con esta no estricta. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que gamma a la x es menor a gamma a la beta. Y se acabó. Con eso concluimos nuestra demostración usando la segunda versión del principio de inducción transfinita. Y esto implica que entonces para cualesquiera gamma, alfa, beta, números ordinales, con gamma mayor que 1 y alfa menor que beta, siempre se cumple que gamma a la alfa es menor a gamma a la beta. Y se acabó la demostración. Ahora, una observación, el regreso es válido. En el siguiente sentido. Si alfa, beta, gamma son números ordinales, tales que gamma es mayor que 1 y gamma a la alfa es menor a gamma a la beta, entonces alfa es menor que beta. La demostración es muy sencilla, háganla por contradicción. Supongamos lo contrario. Supongamos lo contrario. Supongamos que beta es menor o igual a alfa. Entonces tenemos dos posibilidades. Que beta es igual a alfa o beta es menor que alfa. ¿Qué se sigue de estas dos posibilidades? De la primera obtendríamos que gamma a la beta es igual a gamma a la alfa, lo cual nos lleva a una contradicción, ya que por hipótesis gamma a la alfa es menor a gamma a la beta. En la segunda posibilidad, ¿qué obtenemos? Bueno, por la propiedad 2 que acabamos de probar, sabemos que beta sea menor que alfa implica que gamma a la beta es menor a gamma a la alfa, lo cual también es una contradicción a nuestra hipótesis. Por lo tanto, suponer que beta es igual a alfa o beta es menor a alfa nos lleva a contradicciones. ¿Cuál es la única posibilidad la última posibilidad que queda? Pues que alfa sea menor que beta. Y se acabó la demostración. ¿Ok? Ya está. Cambio de hoja. Y vamos a demostrar ahora una igualdad. Propiedad 3. Sean alfa, beta, gamma, números ordinales. Tales que gamma es mayor que 1. Esto es importante, que gamma sea mayor que 1. Ahorita vamos a ver por qué. Tales que gamma es mayor que 1. Entonces, gamma a la alfa
es igual a gamma a la beta si y solo si alfa es igual a beta. Vamos a hacer la demostración y después les explico por qué gamma debe de ser mayor que 1. Demostración. Si alfa es igual a beta, pues es claro, estaríamos haciendo esta implicación, es claro que gamma a la alfa es igual a gamma a la beta. Vamos para acá. Ahora supongamos que gamma a la alfa es igual a gamma a la beta. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que alfa es distinto de beta. Tenemos que demostrar que alfa es igual a beta. Déjenme, lo escribo bien. Alfa es igual a beta. ¿Ok? Por contradicción, supongamos que alfa es distinto de beta. Entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de que alfa sea menor que beta o que beta sea menor que alfa. Por la propiedad 2 que probamos apenitas y por la observación que hicimos después de la propiedad 2, ¿qué tenemos? Que si alfa es menor que beta, no, solo por la propiedad 2, tenemos que si alfa es menor que beta, gamma a la alfa es menor a gamma a la beta. Y en la otra posibilidad, si beta es menor que alfa, tenemos que gamma a la beta es menor a gamma a la alfa. Pero en ambos casos llegamos a contradicciones. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que gamma a la alfa es igual a gamma a la beta. ¿Eso qué implica? Que supusimos mal que alfa es distinto de beta, por lo cual alfa debe ser igual a beta. Y queda aprobada la propiedad 3. Ajá. Ahora la pregunta es, ¿por qué se pide? ¿Por qué pedimos que gamma sea mayor que 1? Bueno, es que si gamma es igual a 1, entonces tenemos 1 a la alfa y 1 a la alfa por la propiedad 1. Por la propiedad 1, ¿a qué es igual? Siempre es igual a 1 para todo alfa número ordinal. Entonces, si gamma fuera 1, que 1 a la alfa sea igual a 1 a la beta, no implica que alfa sea igual a beta. Por eso hay que pedir que gamma sea mayor que 1. ¿Y qué pasa si gamma es igual a 0? Eso queda como un ejercicio. Piensen ustedes qué pasa si gamma es igual a 0. ¿Por qué no es válido? O si es válido, pues entonces requiere una demostración. ¿Ok? Piensen qué pasa con el caso en que gamma es igual a 0. ¿Va? Bueno. Propiedad 4. Esta no la vamos a probar porque es prácticamente la misma prueba que hice para el producto, que hice para la suma. Son las mismas técnicas las que se tienen que usar. Entonces, lo único que tienen que hacer es entender bien la prueba que yo hice para el producto, para la suma, y lo que voy a escribir a continuación lo van a poder probar fácilmente. Sea beta j, tal que j pertenece en j, un conjunto de números ordinales. Y alfa, un número ordinal. Entonces, ¿lo escribí bien? Sí. Alfa a la supremo del conjunto de los beta j, tal que j pertenece en j, es igual al supremo del conjunto de los alfa a la beta j, tal que j pertenece en j. Justo vamos a comentar un poquito esto. Ya probamos que alfa más el supremo del conjunto de los beta j, tal que j pertenece en j, es igual al supremo del conjunto de los alfa más beta j, tal que j pertenece en j. Y también probamos que alfa por el supremo del conjunto de los beta j, tal que j pertenece en j, es igual
al supremo del conjunto de los alfa por beta j, tal que j pertenece en j. Y usamos las mismas técnicas, los mismos trucos. Las pruebas se dividieron en ver que uno es menor o igual que el otro, y después la desigualdad contraria, en ambos. Después, para una desigualdad era muy sencilla. Después la otra, teníamos que dividirla en dos casos. Cuando el conjunto de los beta j tenía elemento máximo, y cuando el conjunto de los beta j no tiene elemento máximo. Si no tiene elemento máximo, entonces el supremo tiene que ser forzosamente un ordinal límite, por algo que yo probé en los primeros videos del tema de números ordinales. Pues todas esas técnicas, esas ideas, aplíquenlas para la exponenciación de números ordinales. ¿Ok? Para este. Es lo mismo. ¿Va? Bueno, entonces así lo dejamos. Y probamos, esta sí la vamos a probar. Y es la última propiedad que probamos, la propiedad 5. ¿Qué es lo que dice? Para cualesquiera alfa, beta, gamma, números ordinales, con gamma mayor que 1, gamma a la alfa más beta es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta. Demostración se va a hacer por la segunda versión del principio de inducción transfinita. Sobre beta. Vamos a hacer la demostración. Paso base. Si beta es igual a 0, entonces ¿qué tenemos? Tenemos gamma a la alfa más 0. Por definición de suma, sabemos que esto es igual a gamma a la alfa. Y sabemos que ¿cuánto vale gamma a la 0? Gamma a la 0, por la definición de la exponenciación. De hecho aquí lo pongo explícito. Gamma a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces esto es lo mismo a gamma a la alfa por 1. Por la definición de exponenciación, porque gamma a la 0 es 1, y porque un ordinal multiplicado por 1 siempre va a dar el ordinal. Entonces, esto es igual a esto, y entonces esto es igual a esto. Y ya está. ¿Ok? Paso base. Paso inductivo. Supongamos que gamma a la alfa más beta es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta. Por demostrar que gamma a la alfa más el sucesor de beta es igual a gamma a la alfa por gamma a la sucesor de beta. Pero esta prueba es muy sencilla también. A ver, déjenme acomodar bien la hoja. Ahí está. Porque empezamos de este lado de la igualdad, del lado izquierdo. Tenemos que gamma a la alfa más el sucesor de beta es igual a gamma a la sucesor de alfa más beta. Eso es por propiedades de la suma. De hecho, por la definición de suma. Ahí le puse mal. Por la definición de suma. La suma cumple esta propiedad. Es de las propiedades que le exiges a la función suma. Y después, por la definición de exponenciación. Por la definición de exponenciación, esto es igual a gamma a la alfa más beta por gamma. Y por la hipótesis de inducción, esto es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta por gamma. Y por la asociatividad del producto, esto es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta por gamma. Pero esto es igual a gamma a la beta más 1. Y ya está. Paso límite. Aquí esto va a estar interesante, porque aquí vamos a ocupar justo la propiedad 4. Supongamos que sea alfa un ordinal límite. Beta. Si no, beta, sí. Sea beta un ordinal límite. Y supongamos que
para todo delta menor que beta, gamma a la alfa más delta es igual a gamma a la alfa por gamma a la delta. Por demostrar, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que gamma a la alfa más beta es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta. Va la demostración. Gamma a la alfa más beta, ¿a qué es igual? Observa que alfa más beta es un ordinal límite. ¿Por qué? Porque beta es un ordinal límite. Ajá. Entonces, es un ordinal límite. Si es necesario eso, no creo que... Bueno, a ver. Esto es igual a gamma de alfa más el supremo, eso, más bien va a ser así. Es el supremo de todos los delta, tal que delta es menor que beta. Por ser ordinal límite, a beta lo puedo expresar como el supremo del conjunto de todos los ordinales menores que él. Después, sabemos que el supremo, alfa más el supremo, es el supremo de alfa más los elementos de este conjunto. Por lo que dijimos aquí, ¿no? Entonces, nos queda que esto es igual a gamma a la supremo de el conjunto de los alfa más delta, tal que delta es menor que beta. Y entonces tenemos un número ordinal que se escribe como un supremo. Por la propiedad 4, tenemos que un ordinal elevado a un número ordinal que se expresa como un supremo es igual al supremo de el número ordinal elevado a los elementos de este conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que esto va a ser igual, por la propiedad 4, va a ser igual a el supremo del conjunto de todos los gamma a la alfa más delta, tal que delta es menor que beta. Por nuestra hipótesis, sabemos que para todo delta, aquí está, para todo, no, está acá, ¿verdad? Para todo delta menor que beta, gamma a la alfa más delta es igual a gamma a la alfa por gamma a la delta. Entonces aplicamos nuestra hipótesis y esto es igual al supremo del conjunto de gamma a la alfa por gamma a la delta, tal que delta es menor que beta. El supremo de un producto es el ordinal que está a la izquierda por el supremo de lo que está a la derecha. Es una propiedad que probamos en el video pasado. Entonces nos va a quedar que esto es igual a gamma a la alfa por el supremo del conjunto de los gamma a la delta, tal que delta es menor que beta. Pero beta es un ordinal límite. Entonces, por la definición de exponenciación, sabemos que gamma a la alfa, más bien el supremo de los gamma a la delta con delta menor que beta, es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta. ¿Y qué tenemos? Tenemos puras igualdades. Y empezamos con gamma a la alfa más beta. Y terminamos con gamma a la alfa por gamma a la beta. Por lo tanto, gamma a la alfa más beta es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta. ¿Y se acabó? Ahí está la demostración. Y por el segundo principio de inducción transfinita se concluye que para cualesquiera gamma, alfa, beta, números ordinales, hace rato puse que gamma tenía que ser mayor que 1, no es verdad, nunca ocupamos esa condición de que gamma fue mayor que 1, que tenemos que gamma a la alfa más beta es igual a gamma a la alfa por gamma a la beta. Y se acabó la demostración. ¿Ok? Bueno. Y bueno, dos afirmaciones más, no las voy a probar, se hacen por inducción transfinita, se quedan como un ejercicio,
Propiedad, ¿qué sería? Propiedad 5, propiedad 6. Propiedad 6, propiedad... Propiedad 6. Ah, no, falta otra que sí vamos a ver. No, esta sí tenemos que verla. Para cualesquiera alfa, beta, gamma, números ordinales, se cumple que beta a la alfa a la gamma es igual a beta a la alfa por gamma. Bueno, no la vamos a dejar como un ejercicio. Es aplicar la propiedad 5, la de alfa a la supremo es igual a supremo a la alfa. Esta. O sea, es ocupar adecuadamente esta. Y se ocupa, sobre todo, se ocupa en el paso límite. En el paso inductivo se puede hacer sin este resultado. El paso base también. Pero el paso límite requiere de esta igualdad. ¿Ok? Entonces se queda como un ejercicio muy sencillo. Se hace inducción sobre gamma. Propiedad 7. Si gamma es mayor que 1 y alfa es un ordinal límite, entonces gamma a la alfa es un ordinal límite. Si gamma es mayor que 1, gamma es igual a 1. Sí, ok. Aquí la prueba la pueden hacer por inducción sobre gamma. Ajá. Sobre gamma, pero a partir de 2. Sobre gamma. Con gamma mayor o igual a 2. Y la propiedad 7, propiedad 8, dice que si alfa es mayor o igual a 1 y gamma es un ordinal límite, entonces gamma a la alfa también es un ordinal límite. Aquí hay que aplicar inducción sobre alfa, con alfa mayor o igual que 1. ¿Ok? Son muy sencillas las pruebas, por eso es que no las estoy haciendo. Realmente son muy sencillas. Ya tenemos experiencia con lo que pasa con el producto, con las pruebas del producto, las pruebas de la suma, y considero que son buenos ejercicios para ustedes. Pero aún así los comento los resultados, cómo se hacen por inducción. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos al video. Sé que en este video no probé tantas cosas, porque las pruebas ya tienen ustedes experiencia con la suma y el producto. Las pruebas son muy parecidas. De hecho, estas pruebas son todavía más sencillas. Ajá. Y bueno, hasta aquí le dejamos al video. Hasta aquí le dejamos al tema de aritmética entre números ordinales. Se definió la suma, se definió el producto, se definió la exponenciación. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a definir lo que es un ordinal límite. Y después vamos a definir una jerarquía de entre los ordinales límite. O sea, vamos a definir como el primer ordinal límite, el segundo ordinal límite, el tercero, el cuarto, el quinto, el número omega, el omegaésimo, etc. Vía el teorema de recursión transfinita, no paramétrica, en la versión usual, bueno, la normal, digamos. Y después vamos a definir los números cardinales. Vamos a definir la aritmética, vamos a definir los números cardinales y una jerarquía también de los números cardinales. Y va a existir una relación muy bonita entre los ordinales iniciales y los números cardinales. Entre las dos jerarquías que se definieron, ocurre que van en el fondo a ser las mismas, ¿ok? Solo que definidas de formas diferentes, pero en realidad es la misma. Pero de principio las construcciones parecen diferentes, pero al final van a ser los mismos objetos, ¿ok? Bueno, hasta aquí le dejamos.
Bye bye.